Las fuerzas de ocupación tuvieron también muchas fuerzas marroquíes. Las tropas moras del franquismo, los regulares, estas tropas estaban instalados en la llamada fábrica de las Perillicas, que pasó por 20.000 usos. Fue en un momento casa del pueblo, fue un hospital de guerra, fue un sitio de baile, fue 200.000 cosas. Hoy en día hay un bingo, si no ha desaparecido ya. Ahí era donde estaban las tropas moras acuarteladas, y curiosamente hay una protesta de las vecinas que se quejan. Es decir, es la primera protesta que hay en Elda, y además contra las fuerzas de ocupación, pero hay una cosa que las vecinas no pasaban en aquellos tiempos: que hagan sus necesidades en la calle. Eso era verdaderamente incontrolable. Tenemos otro escenario, la iglesia. Saben ustedes que la iglesia fue destruida en guerra. Ahora entraremos, porque evidentemente la iglesia de Elda fue destruida, fue derribada desde los cimientos, y a mí me llama la atención porque la memoria de mucha gente ya se ha perdido ese carácter afectivo. La gente, cuando recuerda a la iglesia, recuerda a la actual, Santa Ana. Incluso la gente más mayor. Muy pocos, o nadie, creo que recuerda aquello. Fíjense que es curioso, porque una cosa que duró tan pocos años como el templete de la Plaza Castelar todavía permanece en la memoria de muchísima gente. Bien, la iglesia fue derruida a pesar de que hizo todo lo imposible el alcalde republicano, y a pesar que el alcalde anarquista tampoco quería. No por nada, Elda no tenía mercado todavía, y podía haberse utilizado como mercado. Segunda, derribar un edificio así era muy costoso, y no estaban para grandes alegrías. Es curioso, los más radicales de los anarquistas sí querían, y tuvieron un aliado maravilloso. Uno de los de la oficina técnica del ayuntamiento, una persona extremadamente conservadora, que se ve que para congraciarse con ellos, todos los documentos están en el archivo municipal, aquí en Elda, de este caso, para congraciarse con ellos, pues dijo que la iglesia estaba claramente amenazada de ruina. Lo curioso es que después, en la depuración de funcionarios de la posguerra, mientras que a cualquier persona por haber ido a un mitin muchas veces le causó problemas, esta persona, con una enorme cantidad de avales hasta de la jerarquía religiosa, consiguió no perder su puesto de trabajo. Bien, se destruye la iglesia y lógicamente hay que construir la iglesia. Durante algunos años estará justo donde estaban precisamente los anarquistas, en lo que es la zona del Coliseo Alcázar, pero se reconstruye la iglesia. Voy a contar ahora otro texto de un personaje mucho más conocido y que además empieza a escribir en Elda. Se llama Enric Valor. Y Enric Valor, que empieza a escribir en Elda, que vive en Elda hasta poco antes de la Guerra Civil, que aquí tiene la muerte de su padre, que aquí su padre tiene escuela, Enric Valor escribe Temps de Batuda, dentro de la trilogía de Casana, es Castalla. Y este señor cuenta muchos detalles de él. También cuenta muchos detalles en Converses en un señor de Castalla, de Rosa Serrano. Se puede seguir la pista. Voy a coger la traducción de Vicent Brotons. En el Alto encontré la calle ancha de Casas Bajas, calle de Pierrat, me parece que se llamaba, que daba un cruce céntrico, una especie de replaceta estrecha donde convergían 4 calles, pomposamente denominada Puerta del Sol. De allí en adelante, la calle Pierrat continuaba recto con el nombre de Médico Beltrán, y ya enmarcado en casas de 3 pisos. Al fondo cerraba la vista otra fábrica montada casi al centro mismo de la ciudad, en un edificio que tenía el aspecto de una amplia mansión, modificada para ser utilizada como talleres y oficinas y rodeada de un breve parque de árboles, muy frondosos de hoja perenne. Esta descripción última es la descripción de la fábrica de Pedro Bellot de Hermanos y Zaragoza, o la antigua fábrica de Rafael Romero, aquella de las medallas a la calidad en París y Londres. Bien, la Puerta del Sol, que él dice muy pomposamente, no es pomposamente, en los antiguos muros de la ciudad, en la que daba a la salida del sol, por lo tanto se llama así allí, y en Toledo, y en Madrid, y en muchísimos pueblos españoles, no depende del tamaño. Pero me llama la atención, de donde convergían 4 calles, son las 4 esquinas. Aún
Recordarán el nombre de un comercio. ¿Qué pasó con esa manzana de casas? Pueden ver en el plano de Alborada de Elda de 1916, que está el plano de la iglesia de Santana, está la calle de Médico Beltrán, hoy Ortega, y hay una manzana de casas pequeña. ¿Qué ha pasado con esa manzana de casas? Evidentemente pueden comprobar que la iglesia actual es bastante más grande que la anterior. Es decir, evidentemente los derribos fueron de la iglesia y de las casas de algunos ciudadanos. Bien, siguiendo con los temas, hay otro caso verdaderamente curioso, es el hospital. El hospital, con su facultad de leche, recordado hasta hace no mucho tiempo, que se convirtió en el geriátrico. Aquí es uno de los lugares donde, desde el punto de vista literario, si se dan cuenta, estamos todo el rato sacando cosas que podrían ser de novela, escenarios de novela, escenarios de cuento, pues bueno, ahí se logra conservar la única estatua de la Virgen de la Salud, la pequeña, que aún es de antes de la guerra. Y pudieron conservar su trabajo las monjas. Pues bien, todo eso habría que agradecérselo al alcalde anarquista. Tanto una cosa como otra. Las monjas simplemente fueron obligadas a tenerse que poner traje de seglar. Si alguien quiere más leyendas sin demostrar, así me lo contaron, de lo que supuso la posguerra, piensen que a lo mejor alguna monja, ya sin hábito, podía haber pensado que su vida podía haber sido otra después de aquellos 3 años. Quisiera o no quisiera, tuvo que volver al hábito. Simplemente otro de los lugares. Nos quedan los refugios. Los refugios, en principio, fueron cegados, pero no demasiados. Había muchos refugios en Elda. Había varios grandes y varios de fábrica. Todas las que tenían armamento tenían refugio. La fábrica de los vacíos, una fábrica en la estación, 2 fábricas en la estación, la fábrica de Rivas, en donde está el edificio Esmeralda, había muchos refugios de fábrica. Esos ya prácticamente se cegaron y en algunos casos se llegó a utilizar como algo o se rellenó de materiales de derribo y punto. Pero en algunos de ellos siguieron jugando los niños, especialmente en el más largo, en el de la Tenería, porque llega de las escaleras de Tenería al Matadero a prácticamente el Paseo de la Mora. Hubo un tiempo en que el ayuntamiento pudo ver uno de aquellos respiraderos en la zona del Matadero. Los niños jugaban, hay muchos testimonios. Cuando hicimos los lugares de la guerra para hacer el inventario, mucha gente, aprovechando que hablaba de lugares y lo había despolitizado, nos contaba 20.000 historias, de todo tipo. La mayoría de estas historias son historias grabadas a gente. Se mantuvo no solo abiertos, sino que los refugios, en torno al año 41-42, cuando temían una posible invasión como la de Italia, hay en las actas municipales instrucciones para que se mantengan limpios y en perfecto estado, por si había que volver a utilizarlos. Aquellos refugios se cegaron y hoy en día la gente ya casi lo recuerda como viejas leyendas de callejones. Algunos se puede entrar a ellos y algunos en su entrada se pueden tomar ustedes hasta un café o cenar, porque el café de Santana pueden bajar abajo. Aún no hace muchos años que a la espalda del ayuntamiento se conservaba el letrero de el viejo refugio, y el refugio está debajo del ayuntamiento. Lo que hace es que no por eso pueden ser visitables. Y además hay un detalle importante. Cuando nosotros hicimos el trabajo, aquello era perfectamente novedoso. Después de la década ominosa, o de la octava ominosa, para ser exactos, pues ya todos los pueblos tienen un refugio. Todos los pueblos han sacado 20.000 materiales sobre la guerra civil. Es decir, se nos ha quedado en buena medida bastante desfasado. Pero muchos de los refugios están allí con su situación. Afortunadamente, Elda no fue bombardeada y por lo tanto la gente no tiene memoria de cuándo tenía que desplazarse rápidamente a aquellos refugios. Bien, nos queda otro lugar. Prácticamente nos vamos a quedar en los lugares. Nos queda la SICEP. La SICEP es el sindicato de la industria del calzado de Elda-Petrer.
y lo organizaron desde el principio los empresarios eldenses, pequeños empresarios, algunos de ellos completamente conservadores. Yo recuerdo el que fue presidente era casi vecino de donde yo vivía, y en su casa, como buen catalán y católico, tenía la Verge de Montserrat, Nuestra Señora de Núria, bueno, aquello era una galería enorme, pero todas desde el mismo lugar. Bien, la SICEP fue un negocio que funcionó muy bien y que estuvo en una especie de entente entre los anarquistas, que lo reivindican como suyo. De hecho, algunos libros anarquistas hablan de la colectivización del DA como ejemplar. Parece ser que fue bastante buena y no se dañó maquinaria, ni lo habrán oído ustedes en ningún caso. Bien, lo curioso es que fue mixto entre los empresarios y los anarquistas. Aparentemente era una colectivización anarquista muy bien hecha, todo lo que quieran, pero lo que es la gerencia la llevaba un señor de izquierda republicana, que era a su vez el que fue también el gerente del Banco de España, luego represaliado por masón. La verdad es que la SICEP creó toda una infraestructura antes y acallada por la guerra, como fue, primero, un ateneo de modelistas. De hecho, si van al Museo del Calzado, verán que solo de calzados Lubi, en Petrel, tenemos una enorme cantidad de modelos de aquel momento, de tiempo de guerra. Crearon también una escuela del calzado, estatal, que empezó a funcionar mínimamente, provisionalmente en algún lugar. Tenían hasta parecer las prácticas la factoría número 6, la que estaba en la subida de la estación. La fábrica que hacía cazadoras y que hacía correajes y que hacía cosas de estas. Todo piel, pero ya no calzado. Por supuesto tenía las grandes fábricas del DA. Y tenía un almacén, que muchos recuerdan, en la calle Conde Coloma. ¿Qué pasó con la SICEP? Pues la SICEP fue rentable. Y fue rentable porque, miren que le han criticado cosas a Negrín, pero Negrín, como ministro de Hacienda, consiguió que hasta el final la República pudiera tener solidez económica. De hecho, no le llegaron ni las armas que pudo llegar a comprar, estancadas en Francia. Pero después de la guerra, ¿qué pasa con los fondos de la SICEP? Después de la guerra los fondos se bloquean todos. Y por supuesto, la gente quiere que lo desbloqueen. Los empresarios y los ayuntamientos en toda España, en muchas empresas, por ejemplo, allá también lo hacen, pretenden que se desbloqueen los fondos y se los devuelvan. El Estado no quiere, y el Estado los acabará devolviendo, pero muchos años después, cuando la inflación ha sido tan grande que las cifras no son ni parecidas a las de 1939. En Elda hubo una auténtica guerra, y ahí hay un libro, la tesis de Pedro Payá, que explica cómo el alcalde encarcela en un momento dado a su teniente de alcalde, y eso le hace a la larga perder su propio puesto de alcalde. El gobernador se da cuenta de que eso no es normal, de que algo está pasando en Elda. Pues bueno, es la pelea por los fondos de la SICEP, entre los empresarios por un lado y los gestores falangistas por otro. Cuando devuelvan los fondos de la SICEP ya apenas serán tan importantes. Nos queda todavía entre los escenarios el entorno del actual mercado. Primera, había un proyecto de mercado, no se hizo. Y aquello era un terreno, un descampado, cedido por los barrios, por las sociedades de la Fraternidad y del Progreso. Por cierto, a la Fraternidad ni se le mantiene el nombre, se llamará Sociedad del Ahorro. Hasta esos detalles se cambian. Bien, pues bien, en el entorno de la Plaza Castelar se ponen en marcha dos grandes plazas. Ya verán que en la posguerra crece lo que fue la primera plaza de Castelar. Hay gente que se lía con la plaza del Sagrado Corazón, pero en realidad es la ampliación. Tenemos la plaza de Castelar y tenemos la Cruz de los Caídos. Si alguien tenía dudas de las amistades nazis, que recuerde el monumento de la Plaza de los Caídos, de la Cruz de los Caídos. El parecido con ciertos arcos prusianos es espectacular. Bien, en este caso tenemos dos lugares en Elda. Es lo que los geógrafos llamamos topofilia y topofobia.
Las dos plazas son más o menos de un mismo tamaño. No están construidas en momentos tan diferentes. Sin embargo, una es la plaza identitaria de la ciudad y la otra nunca ha tenido demasiada gente. No hay que olvidar que ya tiene un pecado original previo. Era el cementerio. La parte de abajo de la Plaza de la Concordia es el primer cementerio de Elda después de la iglesia. Ojo, en desagravio hay que quitar uno de los mitos. A mí me hace gracia mucha gente que decía, derribaban la iglesia y aparecían cadáveres y niños. Aparece todo. Los primeros cementerios de las ciudades, hasta que ya por salubridad pública se echan fuera, están muchas veces en el subsuelo de las iglesias. Pues bien, el primer cementerio es el de la parte baja de la Cruz de los Caídos y luego encima se crea otra especie de cementerio y además con una liturgia que liga la iglesia, acuérdense ese cura arengando a los 20 de noviembre que tienen también en foto morada, con el régimen falangista. Aquello es una especie de catolicismo privado. Fue en la plaza, no querida. ¿Qué le pasa a la otra plaza? Pues bueno, primera, se mantiene la estatua de Castelar. Don Emilio Castelar no fue famoso por ser eldense, que no lo era, aunque lo consideremos como propio y aunque él considerara a Elda como su ciudad, porque es donde vivió los años en que le marcan a uno. Don Emilio Castelar es famoso por ser presidente de la República Española. Punto. Lo que sucede es que don Emilio Castelar también es una persona de un nacionalismo español mucho más fuerte que el que tenían todos los que presumían de nacionalistas en la posguerra. De ahí que la República lo convirtiera poco menos que en un dios, porque era una imagen de la República y al mismo tiempo del concepto de España. Castelar sigue. Y no solo que sigue, sino que la plaza se engrandece, incluso le dejan una huella de la posguerra que está en la memoria de la gente, lo que hemos dicho, el templete. Pero hay una cosa más que me gusta. Yo lo aprendí en Cuba, no lo he aprendido en España, y empecé a pensarlo. Y es que yo pensaba que un ave de rapiña no podía ser nunca el escudo de España. Será el escudo de la Casa de Austria, será el escudo de los Habsburgo. Entonces tiré de heráldica y de otras cosas y me encontré que hay un árbol, que hay un animal que es típico de España, que es típico, el símbolo de España. Y ese animal es el león. Verán muchos cuadros reales donde está un león. El himno de los argentinos canta cuando la independencia y a sus pies vencido un león, es decir, el símbolo de España. Si ven las alegorías de la República, verán que siempre hay un león. Si se fijan en la soberanía popular, el Palacio de las Cortes. Si se fijan en nuestro escudo, es mucho más lógico tener el león que el águila. Pues es curioso porque ese, sin saberlo, yo me fijé en el Paseo del Prado habanero, cuando me dijo un profesor de La Habana, mire, el escudo de ustedes todavía lo conservamos. El símbolo de ustedes. Y era verdad. Lo curioso es que los eldenses, casi sin saberlo, aquel león de la plaza, aquel león que representaba la verdadera soberanía de España, o si quieren, la soberanía republicana, puesto delante de Castelar, tanto de la República como en sus tiempos también, ejemplo de los reyes, ese león es uno de los sitios más identitarios de la ciudad, hasta el punto que después de retirarlo, en uno de esos destrozos de la plaza a la que estamos tan acostumbrados, después de retirarlo, se tuvo que poner otro león que más o menos imitara aquel. Pero ¿cuántos de ustedes tienen, ustedes o sus parientes o sus hijos, la fotografía del niño con el león el domingo de Ramos, la fotografía más identitaria de una familia en este pueblo? Por supuesto, y ya con esto acabamos, toda esa memoria nos la quitaron. Y la mejor manera de quitárnosla fue el cambio de los nombres. Yo creo que este señor trabaja en el Colegio Emilio Castelar, pero
hace mucho tiempo que no lo sabemos. Las escuelas nacionales, las escuelas nuevas, las escuelas del gobierno. Es curioso porque todos esos nombres eran la imagen pura del colegio público. No habían tenido una escuela así en su vida. Pues bien, se cambia ese nombre y se cambian muchos más. Pero hay algunos verdaderamente curiosos. El señor Bardín, el mismo que construye en Alicante, que tiene la casa Bardín del Instituto de Estudios Gil Albert, el señor Bardín construye unos bloques de pisos en Elda, de casas en Elda, y como francés le permiten que sea la calle de París. La verdad que queda más literario imposible. Pues bien, después de la guerra, los que no tenían nada que ver con los fascismos internacionales le cambian el nombre. La calle Roma. Siguiendo con esto, ya que estamos en un mundo de gente aficionada a la literatura, les recordaría que la actual calle José María Pemán, con muchas virtudes, fue presidente de la Academia en un tiempo en que verdaderamente Pemán podía ser presidente de la Academia, otros no, es el nombre de nuestra calle Pérez Galdós. ¿Por qué le quitaron el nombre a Pérez Galdós, al autor de los episodios nacionales? Hasta ahí, hasta en Galdós hurgaban en el pasado de la gente si no era de ellos, sino como hurgaba con los suyos. Pero es que la ciudad se puebla de cantidad de generales franquistas. Vamos, la calle Nueva, que mira que ha tenido nombres, pues en este caso se convierte en la calle del más general de todos ellos. La calle tiene una capacidad de supervivencia enorme, se sigue llamando Nueva, estará como estará, pero se sigue llamando Nueva. Y todas las demás, la calle de Jardines, nombre ofensivo debió de ser aquello, calle de Queipo de Llano, la plaza de Arriba, plaza vinculada al régimen, la plaza de Sagasta, que además no fue republicano en su vida, también cambia de nombre, pero hay dos cosas que me llaman la atención. Acaban desapareciendo muchos nombres eldenses. A veces, por la labor de recuperación, se recuperan algunos en la memoria, pero desaparece, curiosamente, la calle que he nombrado antes, la calle del médico Beltrán, cuya nieta todavía vive. La calle del médico Beltrán, que deja nombre pues, a otro de los generales. Desaparece incluso la calle de Pablo Guarinos, uno de los empresarios locales. Incluso desaparecieron muchas más. Algo que no había tocado la República, el nombre de los empresarios, en este caso se tiene. Pero para que vean hasta qué punto la época después de los fusiles muchas veces es la época de revancha, es la época del terror, es la época de lo peor que puede tener la condición humana, hay un nombre que siempre me llama la atención. En el barrio de la Fraternidad se le pone nombre de calle de la Victoria a la antigua calle del Paz. Buenas noches. Bueno, en principio, muchísimas gracias, José Ramón. Te agradezco en nombre de todo el colectivo la deferencia que has tenido. Pido disculpas porque se me ha olvidado al inicio decir, aunque ya lo podéis adivinar, que el título de la charla es Elda, Crónica Negra. Y, antes de irnos, si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna aportación, no muchas porque no tenemos demasiado tiempo, pero yo creo que la charla ha sido tan interesante, con algún material inédito todavía, bastante desconocido. Yo creo que ha sido tan interesante que si os apetece preguntarle algo, ahora que está aquí, o comentar algo que veáis de interés, pues este es el momento. Adelante. ¿Dónde está el león de la tabacacha? Normalmente muchas de esas cosas suelen acabar en lugares privados, pero no lo podemos saber. Puede que lo sepa alguno. Evidentemente hay algunas lápidas
hay ciertos recuerdos de tal o cual calle, es normal. Yo no sé si lo derribaron, yo pienso que no. Es decir, la imagen de rasgo identitario local del León es tan fuerte que a mí no me extrañaría que me apareciera, pero yo saberlo no lo sé, evidentemente. Lo que sí sé es que evidentemente también el León que hay ahora, supongo que los niños se acabarán amándolo y pareciéndole lo mismo, pero va a ser muy difícil, porque es que era todo un conjunto. Era el León, estaban los... Pero el León era casi un símbolo. Llama la atención cuánta gente tiene una fotografía en sus alrededores o saliendo de León. Bueno, pues si os parece, vamos a dar por concluido el acto recordándoos, sí que me gustaría recordar que a continuación en la cafetería Leores se va a dar lugar a la inauguración de una exposición muy especial, Solidarizarte, que es una exposición de 100 camisetas que han sido pintadas, tratadas, diseñadas por 100 personas diferentes y de una calidad, todas ellas, impresionante. Me gustaría informaros que va a ser a continuación. Quien esté interesado en adquirir alguna de las camisetas, el precio es de 25 euros y todo el dinero que se recaude va a una asociación de médicos que trabaja en África, Chambá, y nada, os esperamos allí y os agradecemos enormemente, por supuesto a José Ramón, por supuesto a la Fundación Paurides, que, bueno, nada más que tenéis que ver el programa de Octubre Negro para ver cómo colaboran con nosotros, y desde luego a todos y a todas vosotras. Muchas gracias. ¿Estás para arriba?